Bueno, es una buena pregunta y se la trasladamos a Hernán Lecher, director del CEPA, que ya está conectado con nosotros. Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo estás, Hernán? Bueno, Bien, todo bien. la pregunta Me es hago esa, cargo de la ¿no? respuesta. Sí, la estás buscando porque es difícil, por lo que conocemos de la economía, del mercado, de las expectativas, Sí. es difícil desanclar eso y más allá de todo, Hernán, desanclarlo de cualquier figura política, porque la economía es común para todos, algunos la inclinan para un lado, para el otro, pero es la misma. Más o menos, en realidad la economía y finalmente la inflación también es un mecanismo de transferencia de ingresos. Sí, la economía permite o hace ganadores a unos y perdedores a otros, y la inflación también genera ganadores y perdedores, con lo cual no Tal es cual. lo mismo, o la economía no es común en particular y no es neutral respecto de las propuestas o de las diversas propuestas. A ver, Bien. respondiendo a la pregunta que hacían, dos dimensiones de análisis me parece que son importantes para abordar. La primera es el diagnóstico principal de la economía argentina o del problema de la economía argentina que deriva en materia en tensiones inflacionarias. El problema, para mi forma de ver, es que vos tenés una economía que genera menos dólares que los que demanda. Y todo el tiempo eso te lleva a tensiones de tipo financiero, inflacionarios y demás, a mecanismos por los cuales el que accede al dólar gana más que los demás, Claro. con lo cual se multiplican los mecanismos y se sofistican los mecanismos para justamente ese acceso. Este es el problema principal que atraviesa la economía de nuestro país. Y además está agravado porque vos estás endeudado en dólares, porque las empresas se endeudaron en dólares, y demás, es un problema mucho más difícil. Entonces, para abordar esa problemática tenés que lograr mayor acceso al dólar. Esto es así de sencillo o así de complejo. La otra dimensión de análisis, que es más coyuntural, tiene que ver con que en este momento estás viviendo una especie de cancha embarrada. Es decir, entre la cuestión electoral, del hecho de que no tengas dólares, las corridas financieras, las declaraciones de Milei y demás, hay una especie de caldo de cultivo donde algunos interpretan, bueno, yo llevo el precio a lo máximo que pueda, incluso vía precio compenso lo que se me cae en términos de ventas, lo cual es el peor de Sí, los escenarios, ¿no? claro. Y nos enteramos la mañana, por ejemplo, el incremento de la nafta de algunas petroleras, básicamente de Shell. Esto rompe el esquema del mercado, porque obliga al resto a hacer algo, particularmente YPF, que es la que mayor produce y refina en la Argentina y vende. ¿Qué hace? Ya tenía problemas porque cuando las demás rompieron el acuerdo de congelamiento, la gente iba a cargar más YPF. Ahora se agrava esa situación, con lo cual y ahí hay una decisión política detrás de la decisión de Shell. No es una decisión de mercado, hay una decisión política de romper un acuerdo que fue el acuerdo de congelamiento. Insisto, esta especie de cancha embarrada, algunos la interpretan como una especie de carta blanca para hacer lo que quieren. Ahí, Hernán, tan fácil es romper acuerdos con un Estado, con un gobierno, que una compañía privada, de las cuales ya sabemos que también ha hecho otro tipo de maniobras. Tan fácil es romper este tipo de acuerdos y empujar a todo el resto que viene aguantando, porque acá todos de alguna manera pierden un poco o o ganan mucho. Digo, esta compañía, motivada ¿por qué? Por los costos, por la situación económica, dice yo no puedo aguantar los precios, tengo que subirlos. ¿Quién controla eso? ¿Quién hace costos en la Argentina hoy para saber si es justificado el aumento de Shell o no? Básicamente es una discusión con el Estado, pero la discusión no es si ganan o no ganan, la discusión es si pueden vender en el mercado local a precio internacional. Este es el problema en ese mercado en particular, el mercado de hidrocarburíferos. Entonces, en el momento que estamos viviendo no es un momento cualquiera. ¿Por qué hacen eso? Bueno, porque se aprovechan del proceso electoral. Y además, si vos querés pensar, ¿y cómo le pongo el cascabel al gato? Supongamos que efectivamente es arbitrario, como creo que es. Bueno, ¿y cómo hace el Estado? Con poder, con autoridad. Cosa que en términos electorales, previo a una elección, donde no ganaste la elección de manera significativa, digamos, el candidato oficialista no lo hizo, por eso vienen y hacen esto. Si gana más en las próximas elecciones, Claro. probablemente tengan un problema. Decía, Ahora, sé que esto sí. que estoy contando es una discusión más de índole político que económico, ¿no? Y también se recuestan sobre las declaraciones de al menos dos de los tres candidatos, Milei y Bullrich. Milei directamente dice va a privatizar YPF y
los mercados absolutamente desregulados. Bullrich no se diferencia demasiado en ese aspecto y dice desregulación. ¿Qué significa esto? Que en la Argentina vas a pagar a precio internacional el valor de los combustibles, cosa que hoy no sucede. Eso es increíble porque el otro día estábamos hablando acerca de los alquileres también, de la ley de alquileres, y digo, ¿ustedes creen que el inquilino no paga más porque no tiene ganas, porque está especulando con el precio del alquiler o porque no puede más? Que vos pongas hoy la nafta de manera internacional, lo único que va a condicionar es a que la gente que usa el auto no lo use más. Entonces digo... No, y el transporte. Es decir, que además se está discutiendo la quita de subsidios, digo, porque todo tiene que ver con todo. Fíjense el efecto que tendría sobre tu bolsillo. Estamos hablando de que podrías aumentar la nafta 20, ¿les parece? Quizás alguno puede decir, la nafta está cara, bueno, no sé, podemos discutirlo. Ahora, un aumento del 20%, no creo que te convenga a vos que tenés un auto o a vos que tomás transporte público, porque finalmente eso repercute sobre o los subsidios o tu tarifa. Claro, cualquiera de las dos cosas. Y de nuevo, si no hay subsidio, tampoco la los valores de ayer que dijo el ministro. Claro, no, y además se ve reflejado en el resto de, de las actividades productivas. Mencionabas recién el tema del dólar. ¿Qué puede llegar a pasar, no? Después de las elecciones se habla mucho, se preguntan los analistas del mercado si vamos hacia una devaluación o el sistema que había antes justamente de la devaluación del 20%. Bueno, me gusta que me preguntan por el lunes y no por esta semana, lo que significa que estamos un poco más tranquilos en esta semana, que diría que es el primer dato, porque hubo una serie de medidas que a pensar que esta semana, una semana previa a las elecciones, que igual vas a tener tensiones cambiarias, da la impresión que hay una serie de medidas que ayudan a que eso no genere tantas tensiones. Claro. Ahora, algunas de estas medidas también ayudan para el lunes o los días subsiguientes, siendo efectivamente la pregunta. En la semana se va a anunciar la habilitación de la segunda parte del swap con China y el ingreso de 1.050 millones de dólares por el 5G. Esas dos medidas, más la suba de la tasa, si querés, que podría llegar a sostenerse, más el dólar soja, pyme, petróleo y demás, automotriz, que podrían ayudar en este tipo de cuestiones. Agréguenle los operativos de control que ha habido en este último tiempo y algunas regulaciones con los bancos, con los no residentes. Te dejo un escenario para que estos 4 días estés un poco menos en tensión y probablemente también después de la semana que viene. Ahora, el resultado electoral también influye en esto. Claro. ¿Bien? Es decir, si Milei, que te dice... Hoy leía una nota en alguno de los portales financieros que los sectores más del mundo financiero le pedían un techo al dólar, a Milei le pedían un techo. Bueno, en algún momento tiene que decir qué quiere hacer. Porque si llega eventualmente a ganar la elección, algo tiene que decir si es que quiere cuidarnos a los argentinos y a las argentinas en términos de ingreso y en términos de ahorro. Porque cuando él dice, cuanto más alto el dólar, porque me es más fácil para la dolarización, la contracara de eso es la erosión del salario, pero también el ahorro. De la guita que tiene el Banco Central, si querés, en forma del ELIC, ¿no? Digamos que es el correlato de los ahorros de los argentinos. Con lo cual, no sé qué tan bueno es eso. Y porque aparte no tenés reservas, se entendería si vos tuvieras una gran cantidad de dólares, es una licuación de pasivos enorme, porque vos tenés dólares. Hoy tampoco tenés dólares. La pregunta es, más allá de la dolarización, Hernán, ¿qué pasaría con un libre mercado del dólar? Esto que vos decís, bueno, ¿hasta cuándo va a aumentar la nafta ayer? Hasta que ellos quieran, hasta que se pueda, porque el libre mercado es hasta que alguien te compre. Y hoy lo que va a pasar es que nadie va a poder comprar. Sí, sería como la paz de los imperios, ¿no? En la década de los 90 en buena medida lo vivimos así. Y vos no tenías inflación, pero el costo era 25% de desocupación, ¿no? El poder adquisitivo y demás, y si perdías el laburo, creo que los tres lo vivimos, ¿no? Rocío, no sé si lo vivió, pero bueno. Sí, claro. La verdad, perdías el laburo y no conseguías laburo. La desregulación te impide políticas de Estado que favorezcan a un sector o cuiden a un determinado sector. Me estoy hablando de los asalariados, ¿no? Y la desregulación va más allá incluso de la desregulación solo del dólar. El mercado de hidrocarburos, siempre ponía un ejemplo, permitiría que en el mercado local vos pagues el precio internacional. Porque además
y ahora sí hablando estrictamente de la regulación en el mercado cambiario, que es por cierto lo que propone Patricia Bullrich en su esquema bimonetario. Dice, bueno, que circulen las dos monedas, total más o menos lo mismo, bueno, y vos podés hacer lo que quieras, perfecto. Y si no tengo dólares, ¿a qué tipo de cambio lo voy a hacer? Porque en el fondo el problema es que no tenés dólares, es esto que mencionabas vos recién, Santiago, es decir, ¿de dónde están los dólares? Y es más, haría hasta la pregunta inversa, si la Argentina tuviera muchos dólares, supongamos que tuviera 100.000 millones de dólares, ¿tendría sentido dolarizar? Si no tendríamos el problema que tenemos. Claro. ¿Se entiende que en el fondo el problema son los dólares que vos tengas o el acceso a los dólares que tengas? ¿Por qué no pensamos cómo acceder a más dólares? Me parece que esa es la salida, ¿no? Claro, ahí te van a pisar los que te digan, bueno, si querés más dólares, no pongas retenciones. Y ahí es donde nosotros discutimos mucho, es, si yo no te pongo retenciones, primero no puedo controlar el precio, y segundo, no recaudo. Y la verdad que para mantener un Estado que hoy necesita ser de esta manera, necesito el tercer puesto de la recaudación del país, que se llaman retenciones. Mira, la verdad que cuando además se desreguló, por ejemplo, se redujeron las retenciones, vos no tuviste una liquidación mayor del grano. Es decir, hoy, por ejemplo, los ojeros que dicen no tenemos más stock de grano. Y perfecto, si yo desregulo, ¿qué hago? Solo le incremento el margen de rentabilidad porque no me van a más. Con lo cual, la discusión, esa contraposición entre lo fiscal y los dólares, yo diría que no es tan así. Me parece que en todo caso la Argentina debería ir, si querés, un camino que le permita liberar controles de tipo cambiario en la medida que tenga o acumule dólares. Y ese es el proceso que hay que hacer. Hasta tanto eso suceda, vos tenés que cuidar los dólares que tenés. Sí, nosotros lo vemos mucho acá en la pantalla, con muchos invitados, que parece que dice, yo no tengo que pagar impuestos, hay que pagar impuestos, pero que los pague ella, no yo. Claro, bueno, el debate sobre en estos días, sobre el anuncio de la Nación respecto del transporte, que dice, bueno, si sacamos los subsidios, yo en algunos medios de hecho lo leí como el escándalo de que proponen quitar los subsidios. Bueno, en realidad, 3 de los 5 candidatos proponen quitar los subsidios al transporte. 3 de 5. De Patricia Bullrich, Milei y Schiaretti. Con lo cual, te va a ir el boleto a 700. Sí, ahí, y si Hernán, regulan además de hidrocarburos, el boleto no es 700, un bastante poco más. se cuestiona el tiempo, ¿no?, en el que se hace el anuncio, el momento, si entra o no en la veda electoral y si es un intento, ¿no?, para captar un determinado perfil de votante, no más allá de eso. Es una semana clave, así que te agradecemos mucho el contacto y estos minutos para analizar, bueno, ¿no?, estos titulares tan importantes. Yo te voy a dejar una para la próxima, que siempre lo quise hablar con vos. El otro día hablaba con alguien que le decía... No le preguntes por la jubilación. No, que se va a enojar. Alguien que yo le decía, el precio de tener un país normal hoy es demasiado caro. Y alguien me decía, el precio por no tener un país normal está siendo demasiado caro. Lo hablamos la próxima, porque algunos creen que hay que hacer...